Rehacer el dinero para un futuro sostenible. ¿En serio? ¿No es el dinero y la codicia lo que ha puesto al mundo en la situación insostenible en la que nos encontramos? ¿No es la búsqueda de beneficios lo que nos ha llevado a la desigualdad y a la crisis climática que amenazan la vida? ¿Cómo podrían las nuevas tecnologías de pago cambiar todo esto? Dinero y sostenibilidad no pueden ir juntos. Este es el comienzo de Remaking Money for a Sustainable Future, el libro con el que Esther Barinaga, investigadora y profesora de la Lund University y la Copenhagen Business School, editado por la Bristol University Press, ilumina cómo podemos hacer del dinero un aliado del futuro sostenible y cómo la inteligencia y la democracia monetaria pueden ayudarnos a salir de la gran encrucijada en la que nos hemos metido. Bienvenida, Esther. Es un auténtico placer poder estar hoy contigo. ¿Qué tal estás? Muchas gracias, muy bien, muchas gracias, Alberto. Igualmente, el placer es mío. Bien. Bueno, y bienvenido a todo el mundo que me esté siguiendo a este nuevo diálogo del Laboratorio Filosófico, en el que por fin hablaremos de dinero y de crecimiento. Y digo por fin porque se habla muchísimo de transición energética, de empresas, de greenwashing o de contaminación, pero hablamos muy poco del rol que juega la forma en que ha sido diseñado el dinero en la crisis ecosocial. Más allá del tópico razonable de que la búsqueda y la acumulación de beneficios monetarios está en la raíz de todos nuestros problemas. Por esta razón, tampoco hablamos lo suficiente del papel que debe jugar en la transición a sociedades realmente sostenibles. He dividido la entrevista en tres bloques, Esther. El primero estará dedicado a los mitos sobre el dinero, que deben ser retirados para que podamos pensar con claridad. El segundo bloque lo dedicaremos a su historia reciente para recordar algunas experiencias traumáticas y fascinantes, de entre las muchas que analizas en tu libro. Y el tercer bloque está dedicado a la relación del dinero con la transición ecosocial y el decrecimiento. ¿Te parece bien? Estupendo, me encanta. Pues vayamos entonces con el primer bloque, los mitos sobre el dinero. Quería, Esther, ¿qué tres mitos o grandes prejuicios acerca del dinero deberíamos quitarnos de la cabeza para empezar a pensar con claridad? Wow. Una es, una es que el dinero es algo que tiene valor en sí, que viene de asociar el dinero al Ujú, oro y que el claro, oro, como en sí le otorgamos dinero en sí, pues como asociamos la idea de dinero a la idea de oro, dinero también tiene valor en sí, o sea, el valor ujú, intrínseco del dinero. Y vale. es un mito, lo podemos elaborar después, pero el dinero es una construcción humana, una construcción social, y el valor viene o está mantenido por la sociedad que gestiona, diseña y gestiona ese dinero. Ok, ¿Vale? O sea, esto sería como la contraposición entre una visión esencialista, ¿no? Del dinero en sí mismo contra una visión relacional. Del dinero exactamente, siempre tiene valor o no lo tiene en función con otras cosas. exactamente, exactamente. Correcto. La otra es que el dinero, y esta es una mito que se reproduce todavía en las clases de economía en las universidades de casi todo el mundo, que el dinero es una tecnología o un fenómeno neutral para cómo la sociedad está organizada y cómo los individuos a nivel individual nos comportamos. Como toda tecnología y como toda infraestructura, y el dinero es una infraestructura de la economía, Ujú, eh, mm, las infraestructuras tal y como están diseñadas hacen o forman ujú, el comportamiento humano y las dinámicas sociales. El dinero es igual. ujú. Depende cómo se diseñe y depende cómo se gobierne y quién lo gobierne, genera unas dinámicas sociales y unos comportamientos individuales u Y, otros. y si no me equivoco, esta neutralidad, digamos, del dinero, el mito de la neutralidad, ¿no? Sería Mm. de que es un mero vehículo de transacciones que no pone ni quita nada, sino solamente facilita, estaría también muy asentado en la propia teoría científica acerca del dinero. Sí, sí, o sea, macroeconomía, o sea, los Ujú, economistas, si hablan algo del dinero, te dicen que, bueno, que sí, que quizás en el short term, ujú, a corto plazo, que igual sí que afecta un poco los comportamientos individuales, pero que a largo plazo no merece la pena tenerlo en consideración porque no afecta a los comportamientos ni individuales ni de la comunidad. Y correcto. si hay alguna clase de dinero, pues poco más o menos que te dicen cuáles son las funciones del dinero, pero no te, no te van a analizar cómo el diseño del dinero hace que esas funciones de hecho se materialicen o no se materialicen y cómo se hacen. No sé si Muy bien. soy un poco Sí, sí, abstracta sí. ahí, pero Sí, no, se entiende perfectamente. sí, sí. Y un tercero que hayas Un identificado. tercero es que o sea,
puede ser el siguiente, que mucha gente, la mayoría de la gente cree que el dinero lo crean, el dinero Ajá. lo crean los estados o lo crean si acaso los bancos centrales. Pero no es Em, así. pero no es así. Vale. Y de hecho, en ese mito, que para mucha gente se le empezó a caer en el 2008, pero es Ujú. en ese mito en el que se basa, o sea, un análisis profundo de cómo funciona en realidad. A través de ese análisis podemos entender por qué el sistema monetario actual es la raíz de la mayoría de nuestros problemas de sostenibilidad, O sea, desde las diferencias sociales y económicas hasta el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. esto es tu argumento en gran medida, la que sitúas una especie de tu argumento central, ¿no? Que al principio del libro está muy bien porque trabajas muy bien como la contraposición entre la figura de Adam Smith y la Mm, creencia del mercado autorregulado a través de la mano invisible que funciona mejor sin interferencia. Y por otro lado, sí, la de Marx, que de alguna manera diría, vale, el mercado genera esa distinción entre clases sociales, es como, sí, vale, todo el mundo persigue sus intereses, pero al final hay un conflicto de intereses entre los que son propietarios y los que no. Pero dices que bien, que si es en ambos esquemas, el elemento de la neutralidad del dinero sí. está presente. Está presente. Ujú. Ninguno, ni la gente que sigue, ni Adam Smith, ni los que le Ujú. siguen, ni Marx, tienen un análisis profundo del diseño monetario, sino Bueno, que el dinero es simplemente el eslabón en la cadena que es- transfiere de un lado a otro, pero sin que él en sí haga nada. esto es bastante interesante porque más allá de que luego los debates dentro del marxismo hayan trabajado muchísimo esto y hayan llegado a conclusiones distintas, obviamente, de las que están Marx, es verdad que todavía cuando el debate y la opinión pública se polarizan mucho entre una especie de liberalismo clásico versus, Sí. bueno, clásico, ya ojalá quisiésemos tener hoy en día el liberalismo clásico, pero entre el liberalismo y socialismo de raíces marxistas, y es verdad que este elemento pasa desapercibido. Mm, Entonces, pero cogiendo este tercero, vale, ni la neutralidad del dinero ni la neutralidad de los bancos como meras reservas del dinero. exactamente. Entonces, pero entonces, ¿de dónde demonios sale el dinero? ¿Cómo se crea? Que sé que esto es una pregunta muy grande, pero es que si no te la hago a ti, ¿a quién se la puedo hacer? El dinero se crea cuando tú, Alberto, Sí, ¿eh? vas a la oficina del banco, Ujú, has conseguido un acuerdo con un comprador, con un vendedor de un piso, ujú. para comprar un piso, vas a pedir dinero para poder comprar ese piso, Vale, sí, ¿vale? Te explico un poco el proceso. Tú vas, vale. le enseña, tengo tiempo? ¿Es la idea? Sí, 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 todo el Vale. tiempo es tuyo. Este. Tú vas a la oficina, le llevas tus papelitos del piso, ven que es Ujú, un asset, un activo bueno, el que ellos se fían, que está en una buena zona, que tiene perspectivas de que sí, de que el precio, el valor de mercado se va a mantener o por lo menos subir. Es una cosa que te piden. La otra cosa que te piden es tu contrato laboral. Tienes un contrato a largo plazo, vas a poder asegurar de que tienes un ujú. income stream, tienes unos ingresos regulares con los que puedas pagar los intereses. Entonces te hacen una persona creíble. Ajá. Vas a ser una persona que vas a poder pagar por lo menos los intereses y si no, amortizar esto. En ese momento, cuando ellos deciden O sea, darte digamos, cuando la confianza es instituida, ¿no? Reconocida exactamente. oficialmente. Cuando se fían de que tú vas a Ujú. poder pagar, Vale. ¿vale? Y de que no van a... Entonces, no es que ellos miren a ver si tienen dinero en sus almacenes o donde sea. Es que en ese momento ellos, o sea, they type, Mm. Ujú. teclean esa cifra, los 100.000 euros que les hayas pedido, la Ujú. teclean en tu cuenta bancaria. Vale. Y en ese momento, y al mismo tiempo, teclean que ellos se comprometen a darte acceso a eso. En ese momento han creado los 100.000 euros que te han concedido a ti en préstamo. Madre ¿Vale? mía, sí, yo esto, la verdad es que lo he clarificado leyéndote, pero tenía una visión un poco. Entonces, es simplemente es una mecánica contable. Ok. Así se crea, o sea, bueno, el 99% del dinero en Suecia, que es una sociedad muy, ¿cómo le llaman? De cashless society, o sea, la sociedad Sí, del sin efectivo. inefectivo. Todo. Pero vamos, el 97% en muchísimas otras economías, en el Reino Unido, por ejemplo, en España imagino que parecido. O sea, el 97% del dinero se crea
con un apunte contable. Así, eso es, el dinero es un apunte Y contable. desde la contabilidad de bancos comerciales, no Y necesariamente ese es el bancos problema. centrales. Ese Vale, es uno de los grandes problemas, vale. que los actores que están ejerciendo, que tienen ese poder en el momento y que lo están ejerciendo, porque hay otros actores que tienen ese poder, pero no están ejerciendo, que tienen ese poder, son Ujú, bancos comerciales que crean ese dinero con ánimo de lucro. Y eso es un gran problema, claro. porque ahí, ahí está la raíz de la gran mayoría de nuestros problemas de sostenibilidad. Porque, ¿qué pasa? A ver, ¿cuándo crea el banco? ¿Cuándo crea la persona que está ahí en la oficina bancaria el dinero? Lo crea cuando, fíjate el proceso que hemos descrito, Ujú, cuando tiene confianza, cuando se fía de que tú vas a poder pagar. vale. Entonces, si yo soy el mayor ecocida del mundo y soy fiable en mi capacidad para pagarte, eso va a entrar en circulación para... Da igual, ellos van a conseguir que tú les pagues intereses, que es su forma de hacer beneficio, ¿vale? O sea, Exacto. que ellos te lo van a dar. Eso por un lado, pero por otro lado, ¿a quién va el dinero? Fíjate las preguntas que te han hecho, que tengas un activo que vaya a ganar en valor o Ujú, que ellos crean que va a ganar en valor, pero sobre todo que tengas un ingresos regulares. O sea, que el nuevo dinero que se ha creado nuevo no va a la ujú. gente que necesita dinero. O sea, igual necesitas Sí, dinero, pero va a gente que ya tiene unos ingresos estables. claro. Y eso reproduce y de hecho incrementa la desigualdad económica. Sí, de hecho la cristaliza en cierto modo, ¿no? La Sí, fija, porque los circuitos a través de los que se crea y recorre el sistema de tuberías, digamos, de la liquidez exactamente. monetaria, va de los ricos a los ricos, por así decirlo. Exactamente. O sea, yo como banco he cogido y he introducido el dinero dándotelo a ti. O sea, he Ujú, creado nuevo dinero y te lo he dado a ti que ya tienes por lo menos un ingreso regular y a ujú. largo plazo. Porque no se lo van a dar al que tenga un proyecto, un contrato de proyecto de 6 meses. A ese no le dan un crédito. ¿Vale? O Ya, sea, ya, ya, ya te lo ya digo yo, reproduce, ya te digo yo que no se lo dan. ya reproduce la desigualdad. Sí. Después crean dinero cuando tienen, eso por un lado. Por otro lado, crean dinero cuando tienen expectativas de que el futuro va a ir a mejor. O sea, de que el valor de la casa, del piso que tú quieres comprar con ese nuevo dinero va a subir. O de que el negocio que estás montando va a ir bien, tal. Ujú. Y no lo crean cuando creen que el futuro, que la economía, vamos, va a ir a peor. Entonces, ¿qué pasa? Que crean dinero cuando hay dinero y todo va bien, y no crean dinero cuando cuando hay crisis y las cosas van mal y hace falta dinero. Y ahí reproducen los booms and busts, o sea, las Claro, burbujas y las crisis de los ciclos financieros. Los hacen aún más grande, ¿no? efectivamente. O sea, básicamente el dinero, esto sí que lo tienen muy asentado de la literatura eco-marxista, marxista en general, que el dinero va allí donde se puede reproducir, no allí donde se necesita, necesariamente, Exactamente, donde se replica. exactamente. Claro, entonces, Pero también está recopila. basado, no sé, tú sabes más de la literatura ecomarxista en ese sentido, pero también está basado en unas expectativas, o sea, son lo que Keynes llamaba los espíritus animales, los animal spirits, ¿no? Ujú, Son estas personas que están trabajando, que son como tú y como yo, que están trabajando en las oficinas del banco y que creen sí, que la economía va a ir mejor porque les han dicho los jefes que la economía va a ir mejor y que no sé qué. Y basado en esas expectativas de futuro, sí, crean el dinero hoy. claro, claro. Sí, además, todo el sistema relacional que hablábamos de que no es algo esencial en sí mismo, sino relacional, ya se Sí, está generando un circuito que es inclusivo para ciertas actividades y excluyente para otras. y excluyente para otras. Entonces, ellos Claro. que creen en, por ejemplo, que creen que el mercado, que el ladrillo nunca cae, el mercado de la vivienda siempre sube, va, pues Sí, se sí, crea sí, sí, dinero para la vivienda. total. Pero las placas solares y las energías renovables, esas no tienen futuro porque hace falta unos grandes infraestructuras y no Sí, crean. además generan debates por un lado, por otro. Exactamente. Claro. Además que crear problemas, no vamos a crear dinero, ¿vale? Y entonces son, sí, las Vale. decisiones y las expectativas de futuro que hacen que los banqueros en sus decisiones del día a día están dirigiendo hacia dónde se va la economía, hacia dónde va el dinero y cómo se desarrolla la economía. Claro, parece un flujo un poco no democrático, digamos. Por lo que sea. Por lo que sea, me da que ahí no interviene mucho el sistema electoral.
No, 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 para Mira, nada. y ya, esta es otra cosa que por alguna razón tampoco lo tenemos muy claro. Parece que todo el sistema monetario en su infraestructura básica ha sido diseñado para que no interfiera con ella en los procesos Sí, democráticos. está totalmente privatizado. O sea, el dinero es una infraestructura para el bien común, o sea, para la Ajá, economía somos todos, pero su gestión está totalmente privatizada. Y como no claro. sabemos de dinero, como tenemos una ignorancia Ujú, generalizada sobre lo que es el dinero, pues no entendemos esto. Pero cómo se gestiona el dinero, cuándo se crea, cómo se crea, para qué se crea, hacia quién se exacto. introduce, esto está gestionándolo los bancos privados. Es una infraestructura que Efectivamente. está totalmente privatizado. Efectivamente, además, esta barrera de que el dinero es evidente en sí mismo, ¿no? Que todo el mundo sabe lo que es el dinero porque lo Sí, utiliza, también sí, es una barrera como epistemológica, cultural, para decir, no tengo que preguntarme por aquello que en realidad ya sé lo que totalmente. es el dinero, pero todas la cara, la cara oculta, ¿no? De la luna, la cara oculta del dinero, todo lo que Sí, está por detrás, sí, sí. pues, pues menos mal que te tenemos, Esther, para que ordenes todas esas cosas que no se ven a simple vista y que la verdad ese libro, ya te lo he dicho, es fabuloso, tanto en términos técnicos como de divulgación e introducción, no dejaré de recomendarlo, pero voy a hacer, Bueno, antes de seguir diciéndote lo mucho que me ha gustado el libro, que ya te lo he dicho, vamos a hacer recopilación de sí, los tres grandes mitos. Hemos dicho que el dinero no es un elemento que tenga valor en sí mismo, sino que es esencial. mm, El segundo, que no es neutral, sino que es estructural, en cierto modo, que genera condiciones en las sí, interacciones sociales. Y el mm, tercero, que tiene que ver con que no, con cómo se crea sí, sí, que y los, qué que rol lo, juegan los bancos. exactamente, que se ha privatizado totalmente, que los bancos no son intermediarios de que, Exacto, o sea, cogen el dinero de los ahorradores y se lo dan a los que necesitan un préstamo, sino que claro, generan dinero, crean dinero ellos mismos en el momento de crear el crédito. claro. Entonces Total. podríamos decir que la creación y la organización del dinero no es una entidad pública, sino privada. Y que ese En es su el gran mito, mayoría. podría, su gran mayoría. Entonces el mito Exactamente. Fíjate podría que he ser, dicho que es el 97%. vale, el 97. Bueno, a mí me vale. Sí, Sí, lo si que me pasa es que el acusan otro de generalizar 3%, por un 3% lo asumiré. sí, pero el otro 3% puede tener una fuerza enorme en el momento en que tú y yo y todos nosotros aprendamos Mira, a entenderla, o sea que hay que agarrarse a ese 3% como sea, antes como de que sea. sea el 100. Vale, pues entonces ya que hemos quitado alguno de los prejuicios, en este vamos a pasar a la segunda parte, que es donde Ok, me gustaría hacerte preguntas que me parecen importantes para poner en contexto nuestra relación con el dinero, ¿no? La primera tiene que ver con la crisis financiera de 2008, que sí. justo ya la has mencionado, pero en varias ocasiones de tu libro argumentas que la crisis de 2008 nos hizo abrir los ojos acerca de la naturaleza del dinero. Tiene que ver esto con lo que nos acabas de explicar, qué es lo que nos enseñó la crisis de los 2008 acerca de la naturaleza del dinero. Pues a ver, muy, muy interesante. Mucha gente directamente Ujú, te pones a hacer preguntas. O sea, a ver, había tanto dinero hasta nada, o sea, hasta hace unos meses había tanto dinero, no había problema en encontrar, en conseguir un crédito, en no sé qué, los bancos les sobraba y mm, de repente no hay. Si había tanto dinero antes, ¿por qué no lo hay ahora? ¿Dónde se ha ido el dinero? Esto, claro. entonces la gente empieza a hacerse preguntas. Ujú, Em, la gente que está más, los poderes más establecidos, pues desde pues o sea, el Federal Reserve Bank, el Federal, no sé cómo se dice en castellano, pero sí, en Estados Unidos, sí, la Reserva Federal en Estados Unidos, exacto. la gente estaba allí pensando, jo, creían mucho en la hipótesis de mercados eficientes y de que como es en contra del propio interés privado el no conceder créditos donde, o sea, la gente te pueda pagar, pues que eso no iba a pasar. Y a esta gente se les abrió también un mundo pensando, ostras, que la hipótesis de los mercados eficientes no está funcionando o no ha funcionado. De hecho, los bancos Ha salido un estaban, poco mal. perdón, Ha salido un poco mal la hipótesis de los mercados es verdad que eficientes, ¿no? sí. Hay todos los bancos dando créditos a gente, a los subprime mortgage, a la gente que ya se sabía que no podían pagar Claro. y Sí, a además, sus perros. a mí me fascinó mucho leer sobre el rol de las aseguradoras, ¿no? De las triples famosas entidades
que certifican la calidad de los activos, ¿no? Las famosas Sí, triples As, que precisamente luego tenían un interés privado en dar triples As. sí, sí. Entonces sería como hacerle análisis del agua y que te pagan más por decir que el agua es sana, ¿no? Algo así. Sí, algo así, exactamente. Madre Exactamente. mía. Sí. Sí, sí. Em, y entonces, o sea, entonces tanto los poderes establecidos como quien dice, como mucha más gente de a pie empieza a preguntarse. Ujú. Pasa otra cosa también. Llega la crisis, ¿no? O sea, el 2008 es una crisis económica, pero que ha empezado en los mercados financieros, ¿no? Entonces Sí. llega la crisis y la gente de a pie empieza a decir, jo, yo soy electricista, lo que hacía ayer lo sigo sabiendo hacer, mis capacidades no han desaparecido. Yo sé que esa oficina necesita, o sea, antes tenía más trabajo del que podría hacer, sé que, vamos, y ahora sé que ese trabajo sigue existiendo, las oficinas sí necesitan todavía yo qué sé, les Ujú. cambien la lámpara, las casas necesitan que les reparen la instalación eléctrica, tal. Están las necesidades, está el talento, pero no hay dinero, ¿no? Entonces la gente Claro. también se empieza a hacer las preguntas, bueno, a ver, ¿de qué van las crisis? Hablamos de paro, pero no es solamente paro, hay algo ahí que no está funcionando. Entonces hay muchos grupos ciudadanos que empiezan a repensar lo que es el dinero, saliendo de esta idea, de este mito primero del que hemos hablado, como algo que tiene valor en sí, una cosa, a pensar en algo que conecta los recursos, los talentos de la gente con las necesidades, ¿no? O sea, que Como puso una en manifiesto infraestructura. ese carácter relacional. Exacto. Y bueno, y también puso de manifiesto ese tercer elemento, ¿no? Que de repente, justamente por una crisis que dio muchísimo dinero para rescatar entidades privadas, coincidió con unas exigencias de ajuste estructural espectacular, ¿no? Desde entonces nos hemos quitado de la cabeza esa sensación de que para ciertas cosas siempre hay dinero, Sí. pero para otras nunca parece haberlo. Nunca hay dinero. Y ahí es donde necesitamos aprender más, porque Ujú, se hablaba exactamente, se hicieron los ajustes estructurales, ¿no? O sea, de repente hay un montón de dinero de los bancos centrales, crean un montón de dinero para salvar a los bancos privados que nos habían metido en este follón, ujú, pero después de esa creación de dinero para los bancos privados nos ponen a todos a ahorrar, las políticas de ujú, austeridad, ¿no? Y llega ujú, el COVID. Estábamos ahí todos ahorrando y de repente llega el COVID y el Banco Central, muy bien hecho, los bancos centrales alrededor del mundo, ¡boom!, se ponen a imprimir otra vez un montón de dinero pues para pagar aquí en Suecia, para pagar, por ejemplo, los salarios de los empleados de empresas privadas. ujú. En Estados Unidos con Trump, que no es mi favorito, pero pues, para pagar el child, o sea, Sí, a las familias con niños, sí. un cheque, el child check, un cheque. Ujú, Durante la pandemia, la pobreza entre los niños, la pobreza infantil en Estados Unidos durante la pandemia, en época de crisis económica, porque todas las economías están cerradas, resulta que la pobreza entre los niños infantil disminuye en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el Banco Central se pone ese 3% del que hablaba antes, se pone a sí, crear dinero y a inyectarlo de una forma que sí que igual llega por lo menos a las familias con niños, ¿no? claro. Y no sé cómo he llegado aquí, ¿qué pregunta me has Sí. hecho? No, de todas las cosas que nos enseñó la crisis de Claro, y 2008 y entre entonces, otras cosas, cómo se canalizaba y por qué se creaba el dinero, a veces sí, a veces no. claro. Mm, Y entonces, exactamente, y todas estas cosas, hay a gente que le hace pensar, ¿y por qué claro. ahora? Antes había dinero para los bancos, después no hay dinero para nadie. Ahora hay dinero para las familias con niños o los trabajadores de empresas privadas. Ahora, después de la pandemia, otra vez, hacer recortes, por lo menos aquí en Suecia, unos recortes brutales. Sí, ¿Qué está pasando, no? total. Sí, sí, esa sensación ha sucedido también con la COVID, tanto en 2008 como aquí en España. Fue tremendo. O sea, se vivió primero la crisis de 2008, pues con el Partido Popular, que hizo, pues bueno, un austericidio letal, se dejó abandonada totalmente a la gente, que no pudo hacerse cargo de las hipotecas ni sin el reconocimiento de dación en pago ni nada. Sí, Y claro, de repente ha habido un contraste fuerte que yo creo que el gobierno actual pues, no ha tenido la capacidad para sacar más mérito, cómo se vivieron los ERTES en pandemia. De sí, repente hubo todos mecanismos monetarios y financieros para sostener el hecho de que la economía se parase. Y todo el mundo conoce empresas de gente que dejaron de trabajar y literalmente de no haber sido por esos mecanismos, esto hubiese sido un drama. Fue un drama humano, social, sí, financiero. Para muchas personas también fueron un drama económico, porque claro,
quien depende del día a día, trabaja en negro, hace trabajos, de repente se quedó sin sustento. sí, 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 En fin, bueno, esto, sí, pues un montón de cosas nos enseñaron estas crisis que sí, tienen que ver con los mitos que señalamos al principio. La segunda sí. de las fechas que quería señalar es, si no me equivoco, 30 y, ¿cuántos serían? 37 años antes, nos vamos al 15 de agosto de 1971, cuando el presidente norteamericano Robert Nixon decide salirse del acuerdo Bretton Woods, Mm, poniendo fin, y me corrige si lo digo mal, a mm, la fijación del valor del dólar en el valor del oro y al mismo mm, tiempo la fijación del valor del resto de las monedas en el valor del dólar. ¿Hay mm. alguna manera sencilla de entender qué significó esto y de qué medida nos sigue afectando? A ver si lo vas a explicar. O sea, una cosa que es importante es cómo has empezado, ¿no? Es Sí. la fijación del valor del dólar al valor del oro. O sea, el sistema Ujú. monetario internacional se habría anclado y fijado al valor del oro, Sí, ¿vale? que eso es lo que sucedió desde el 44, 42, ¿cuándo es el acuerdo Desde Bretton el Woods? 44, en Sí, Bretton Woods. Y eso eso es. es clave en Bretton. Vale, déjame retroceder a Bretton Woods entonces, ¿vale? Perfecto. Todos los Em, santos en el tiempo que quieras. Durante la Segunda Guerra Mundial, una cosa Ujú, que queda claro a muchos economistas y que se empiezan a reunir las reuniones previas a Bretton Woods es que las dos grandes catástrofes del siglo XX son debidas al sistema monetario internacional, a que no está funcionando, a que está anclado en el oro y lo que hace con anclar en el oro es que los pone a los países a competir por ese oro, ¿no? ujú, Y entonces se crean desajustes muy grandes y guerras comerciales muy grandes y todo esto. Y entonces, em, durante las negociaciones de Bretton Woods, lo que están haciendo los economistas es discutir, ¿vale?, cómo rediseñar, esto está conectado con el segundo mito que hemos hablado, cómo rediseñar el sistema monetario internacional de forma que no nos ponga a competir los unos con los otros, de forma que nos ayude a todos, ¿no? En cierto modo. Vale. Y ahí digo que está relacionado con el segundo mito porque ahí vemos que, no es, que el sistema monetario no es neutral, sino que se está diseñando para que nos ponga a competir o nos ponga a ayudarnos. claro. Vale, entonces ahí hay dos propuestas, al final hay dos propuestas muy grandes, que son la de Dexter White, el economista de Estados Unidos, Ujú, que es anclado en las ideas que habíamos heredado y que hemos heredado todavía de oro, de que el dinero tiene un valor intrínseco y que hay que anclarlo por eso, que se puede anclar por eso al oro, ujú, o las ideas de John Maynard Keynes, que hablaba de, de un diseño monetario mucho más en línea al crédito mutuo. Eh, ujú. quien gana la guerra no son los aliados, es Estados Unidos. Los aliados Sí. tienen una deuda brutal a Estados Unidos porque, bueno, pues porque nos han estado ayudando en la guerra aquí. Y entonces quien gana las negociaciones es la propuesta americana. Claro. Entonces, el diseño que se hace en Bretton Woods es el que tú has dicho, ¿vale? Pues anclamos el dólar al oro y las demás monedas al dólar. Lo que quiere decir que todo el sistema internacional, el sistema monetario internacional está anclado al oro. Ujú, Pero, pero la otra cosa que hacemos es que ponemos el dólar como sí, la moneda internacional. claro. La moneda internacional, ¿vale? Sí. Entonces, cuando se empiezan a crear desajustes, cuando resulta que ya Europa no le debe tanto dinero a Estados Unidos, sino que es Estados Unidos el que está comprando mucho de Francia y de Europa y de no sé qué, y que son ellos los que nos deben, empieza Francia a decirle, oye, yo quiero poder convertir los dólares que tengo acumulados en el oro. Cuando Nixon se da cuenta de que no puede, porque no Claro, hay esas reservas de oro, claro. corta el anclaje al oro del dólar. Pero el dólar sigue siendo la moneda internacional. Claro, entre otras cosas por el petrodólar. Por un montón de Por- cosas y por sí, la industria de armamento que tienen, bueno, pues sí. por un montón de cosas. Por todas las razones que explican la hegemonía estadounidense en ese momento y prácticamente hasta ahora. Sí, 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 sí. vale. Y entonces estamos en un sistema donde el dólar sigue siendo todavía la moneda internacional, pero no está anclado a nada. Eso por un lado. Donde además se empiezan a desregular las barreras que se había puesto a los flujos monetarios y flujos de Ujú, capital, pues para que no hubiera estas descompensaciones. Se empiezan a liberalizar los mercados, como se suele sí, decir. Y estamos ahí, ahí es donde estamos, donde... claro. Entonces, recopilando un poco, podemos decir
haciendo antes, como que el dinero genera redes relacionales que generan circuitos hacia donde fluye, hacia donde no fluye, lo que habíamos hablado antes, ¿no? Sí, Entonces, Bretton Woods fue un ordenamiento internacional sí, monetario clave para entender la hegemonía estadounidense. sí, Y se sale de ella en el momento en el que deja de convenirle exactamente por la capacidad que tendría Francia para transformar oro en dólares. por ejemplo, O sea, o exactamente. dólares en oro, al revés, ¿no? Dólares en oro, Lo que exactamente, tenía miedo era de acabar con sus reservas. exactamente. Sí, Mira, es curioso, me recuerda también, es exactamente como un poco lo mismo que pasó en las guerras del opio entre Inglaterra y China en el siglo XIX. No sé si lo cuéntame. tienes en... No, cuéntame. Bueno, básicamente, los ingleses querían comerciar con China, pero lo único que le interesaba a China de lo que podía comerciar eran sus reservas, si no me equivoco mal, de plata. Puede ser de oro también aquí, disculpadme porque No, no es puedo dar posible el que dato. sean de plata porque había un bimetalismo en el que... Exacto. Y entonces, pero lo que quiere hacer Inglaterra es utilizar el opio que se produce en la India a través de sistemas coloniales, utilizarla como moneda para adquirir bienes chinos porque le venía mucho mejor que gastar sus propias reservas, porque a partir del comercio llegaron a una crisis de reservas de plata. Entonces Inglaterra dijo, no, 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 mucho mejor. ¿Y si utilizo mis colonias al lado de China, que tengo a los indios bajo control, para producir opio y pago a los chinos con el opio indio que estoy produciendo? Me ahorro las reservas. Y esto les parecía tan buena idea que cuando a los chinos les no quisieron hacerlo, pues básicamente empezaron a introducir opio de contrabando en China para generar adictos al La opio. adicción. Y el emperador chino decía, estoy harto de la gente, vamos, tengo que acabar con la adicción porque es terrible los efectos que tiene el opio en la población. Entonces llegó un momento en el que se hartó al emperador celestial y dijo, voy a retirar todo el opio que encuentre. Y esto, porque además ya estaba prohibido el comercio de opio en China. Pero los ingleses querían seguir utilizando y lo estaban haciendo de una manera muy violenta. Y fíjate que es una historia tristísima, la verdad, porque se toma como un causa belli, en el sentido, el requisamiento del opio, que ya era ilegal dentro de la propia China, es tomado por Inglaterra como una declaración de guerra. Y entonces, cuando invaden y someten a los chinos militarmente y obligan a generar toda la red de puertos que tienen en la costa. Todo por imponerles el tipo de moneda, Mm, por convertir el opio en moneda para dejar de usar la plata. voy a dejar de usar la plata. O sea, es que me acabo de dar cuenta como de la importancia que ha tenido los riesgos de las reservas de minerales, las Sí, de sí, sí, metales, sí. y también el fetichismo que tiene, ¿no? Para un país quedarse sin su reserva. Totalmente, sí, sí. Y es el fetichismo, pero es fetichismo, pero no solamente psicológico, es también cuando Ujú. cuando un sistema monetario lo has diseñado en torno a eso, Claro, ese es el tipo de comportamiento al que te lleva. ya ves. Joder. Pues pasar del extremo mal, es que a mí la verdad es que la historia del colonialismo me ha enseñado mucho acerca de la maldad humana también. Pero, A pero bueno. todo. Bueno, a todo el mundo. Quería irme a una historia un poco más ilusionante y menos violenta o brutal, que también tiene que ver con el dinero, y que sería la fecha del agosto de 1933, el llamado milagro de Wurgel. No sé si lo estoy pronunciando Sí, bien, sí, 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 que es ese milagro que tuvo lugar en una pequeña localidad de Austria durante la Gran Depresión. Si no me mm, equivoco, se trata de un acontecimiento relevante para entender el argumento que despliegas en el libro. sí. ¿Podrías explicarnos un poquito en qué consistió este milagro económico? A ver, esto es en medio de la gran crisis, de la Gran Depresión, se dice en castellano, de la Gran Ujú, Depresión en los años 30, donde Europa está, bueno, la gran recesión, ujú, no hay trabajo, bueno, no hay industria, no, es una pasada, ¿no? Y aquí hay un alcalde en Wurgel, en la Austria de aquella época, en Austria, que es un poco más heterodoxo y es muy involucrado socialmente. ujú. Y ha estado leyendo otras teorías monetarias y está mirando eso. Dice, la crisis no es, no es paro, no es que la gente deja de saber trabajar. El ejemplo que te he dicho antes del electricista. No es que la crisis se debe a que el dinero no circula, a que no hay circulación de dinero. La gente sigue necesitando que les hagan la casa, los puentes siguen necesitando construirse, la gente sigue sabiendo construir puentes, pero no hay dinero que junte estos dos, ¿no? Y entonces él se Ujú. empieza a enfocar no en la cantidad de dinero que hay solamente, sino en cómo circula, en que circule. Entonces, como no hay dinero convencional,
porque no lo hay, y porque está en crisis y porque no, además había políticas no las de ahora que ha habido con el COVID, de crear dinero, sino al revés, de destruir dinero. No se sabía tanto de dinero como ahora. Pues él lo que hace es crear una moneda a nivel municipal, ¿vale? Esta moneda lo que hace es la introduce, y fíjate Ujú. qué forma tan distinta de introducirla en la economía a como hemos hablado que se introduce el dinero convencional hoy, ¿no? La Ujú. introduce no para pagarte, para que tú puedas pagar una hipoteca y así sube el valor bueno, sino la introduce para pagar a la gente que está en el paro y Toma que ya. hagan trabajos pues de infraestructuras, que construyan el puente o que hagan ¿cómo se dice? Las farolas de la calle. Hay un montón de cosas que pasan en Wordle en aquella época. Ujú. Estos desempleados que ahora tienen trabajo y que ahora tienen dinero, aunque sea, no es el dinero convencional, no son los shillings, sino que son, que es el que había en Austria en aquella época, sino que son unos papelitos que pone Wordle. Ujú. Y estos con ellos van a las tiendas locales y pagan sus deudas o compran la comida para la noche o hacen lo que sea. Y esas tiendas locales o bien la usan entre ellos o bien van directamente a pagar los impuestos locales, municipales de Wordle. La gente, o sea, este dinero que se introduce en la economía circula tan rápido que la gente no solamente paga las deudas de impuestos que tenían retrasadas, sino que además empiezan a pagar los impuestos por adelantado. Toma ya. Y entonces cuando llega el dinero de Wordle a la alcaldía, o sea, al ayuntamiento, ¡fum!, lo vuelve a introducir pagando a más gente para que hagan reconstrucción, o que hagan obras de infraestructurales. O sea, Se le llama mantenimiento generalizado, ¿no? increíble, sí. O Sí. sea, se le llama en medio de la Gran Depresión. Se conoce a Wurgel como el milagro de Wurgel porque ahí se construyen pistas de esquí, se abren pasos, esto es en medio de los Alpes, pues se abren pasos Claro, entre montañas, se construyen puentes, se renuevan ¿cómo se dice? Sewage, bueno, las infraestructuras de reciclaje de aguas, bueno, claro. un montón de cosas en medio de la gran crisis. Es que esa idea como que no cabe en la cabeza que genera el sistema monetario actual, ¿no? Porque todos sabemos que los bienes dependen directamente del trabajo que lo realiza. Es Sí, decir, si vas a un restaurante depende que haya comida y que alguien la cocine, la prepare, lo que sea. Si vas a un sitio depende que esté, bueno, todas las infraestructuras depende de que sean limpiadas. Todo ese valor directamente generado. Claro, y es curioso las situaciones de crisis donde tú lo mismo que decías, ¿no? Todas las capacidades humanas están en la gente, pero de sí, repente algo en lo que se llama economía impide que se realicen. sí. Impide que la gente se pueda poner a trabajar en el bien común. Lo cual no deja de ser asombroso e incomprensible en muchas circunstancias. Sí, 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 es un problema totalmente monetario. Eh, Ujú. Keynes, que me gusta mucho, lo Sí, llama sí, un problema de magneto, que es una pieza, yo no sé de motores, pero es una pieza del motor. Y Krugman, sí. el también premio Nobel de Sí, Economía, Paul Krugman. Paul Krugman, habla de ello como un crash del software monetario, o sea, software crash. Ok, Y es así, no es que la economía sea menos capaz de producir, la gente sabe hacer las cosas que sabían hacer ayer. Es que el dinero no está circulando y conectando esa sabiduría con las necesidades. Sí. claro. Pues mira, para ilustrar esta respuesta me gustaría leer la página 89 de tu libro, en el que Ok, recoges la anécdota y que he traducido para compartirla con todo el mundo. Allí nos vale. hablas de el milagro económico, nos dices directamente, el milagro económico podía ser fácilmente observado por cualquier peregrino deseoso de conocer el experimento. De hecho, un observador francés dejó un extenso y detallado testimonio de lo sucedido. Llegué a Wurgle en agosto de 1933, después de un año exacto de experimentación. Hay que admitir con franqueza que estamos ante un milagro. Las carreteras que antes estaban en un estado escandaloso parecen autopistas. El salón parroquial, alegre y elegante, está completamente reacondicionado y tiene aspecto de un juguete encantador. Un nuevo puente de hormigón armado lleva con orgullo la leyenda, construido en 1933, con dinero gratis. Por todas partes se ven lámparas modernas, y eso, el pequeño santo del pueblo, se ha beneficiado de la lealtad del burgomaestre socialista a sus principios. Ahora tiene un nicho asignado. Los trabajadores que participan en las numerosas obras de ayuda son todos partidarios fanáticos de fundirse el dinero. Fui de compras, fui de compras. El dinero de ayuda se aceptaba en todas partes, como si fuera moneda de curso legal. Los precios no habían subido.
Cuando hacia finales de mes un habitante de World no sabe qué hacer con su dinero, que está a punto de perder un 1% de su valor, se le ocurre pagar con él sus impuestos. Esta alternativa no solo lleva al pago de los elevados atrasos fiscales que se habían acumulado durante años, sino algo que no tiene precedentes, el pago de impuestos por adelantado. Aquí el contribuyente no tiene protesta en absoluto. De hecho, apoya con entusiasmo el experimento y se queja amargamente de que el Banco del Estado esté intentando detener las nuevas emisiones. Esto se debe a que hay un aumento general del bienestar, resultado de una forma de tributación. Parece claro que, como afirma el burgomaestre, sí, el dinero nuevo cumple mejor su misión que el antiguo. Mm. A pesar de su popularidad, el Banco Central, y esto lo explicas más adelante, el Banco Central de Austria sostuvo que Wörgl infringió la ley. Sí, Tras varias órdenes de prohibición de los gobiernos provincial y federal, el 1 de septiembre de 1933, la oficina del alcalde retiró el dinero devaluado que había emitido. Wörgl se sumió rápidamente en una nueva depresión económica. sí. Y, como dirían, en el fin de la cita. Esta historia creo que es espectacular, ilustra muy bien el elemento central de tu libro, ¿no? La idea de que la forma del dinero y la función del dinero son las dos caras de lo mismo. O también la idea de que si entendemos el poder que tiene el diseño del dinero para dar forma a las sociedades, veríamos en él no solo la raíz de nuestros problemas, sino también una fuente de esperanza. Y Ahora eso. bien, esto lo he dicho bien. Sí, sí, así es, así es. Fantástico. Pues ahora viene la parte en la que llegan las dudas, llegan los problemas y llegan las preguntas. Sí, Como también señalas, toda utopía real, y aquí citas al de nuestro querido Eric Olin Wright, ¿no? Su concepto de utopía real, con quien abres la tercera parte del libro, que es esencialmente política y a la postre conflictiva. No el libro como tal, sino que toda utopía real es política y como tal entra en los juegos de conflictos de intereses. sí. Entonces la pregunta, ¿a quién beneficia más y a quién perjudica más la forma y la función del dinero que conocemos? Para empezar a mapear este, digamos, los conflictos políticos que pueden derivar de los diseños monetarios. ¿A quién beneficia más? Es a la banca Ujú. privada. A A la la banca banca. privada y a los actores financieros que tienen la capacidad de crear el dinero cuando les plazca y de introducirlo a la economía hacia donde ellos quieran. Eso es, vamos, ahí están la economía estagnada, pero los bancos haciendo un negocio como no han Ujú. hecho nunca. O sea, es súper claro. ¿A quién perjudica más? Pues a todos los que estamos dependiendo de ellos, desde el trabajador que necesitamos, o sea, a todos los Sí, que no podemos crear dinero, que sí. estamos dependiendo de ellos, desde las municipalidades que tienen que depender de que se les dé dinero, o al Estado, que tienen que depender de que se les dé dinero o pedir dinero de la banca privada porque los bancos Ujú. centrales no lo quieren crear, o no, o porque hay un acuerdo de intereses, eso se podría hablar también mucho, pero bueno, es otro tema. Pero es sobre todo a los que somos, tenemos que ganarlo, que no podemos creerlo. Mm. Al trabajador nos pone en una especie de, ¿cómo se dice?, de esclavitud moderna, Sí, ¿no? ¿verdad? Con extra steps, como Sí. en Rick y Morty. Bueno, hay una serie de dibujos muy divertida que justo hablaba de eso. Que no, mira, para ganar dinero puede acceder a los recursos, pero para eso necesito trabajar, es decir, necesita ganar dinero y se lo No. concedan. Dice, eso, it seems like slavery with extra steps. En fin, pero Pues sí, pues bromas, sí. bromas aparte, claro. Además, antes me hablabas de precisamente el momento de la confianza de la entidad financiera privada, Mm, ¿no? Esa prerrogativa que tiene el banco de decidir qué es confiable y qué es no. Y lo sí, estaba pensando con el conflicto migratorio, ¿no? Con el problema de las personas migrantes y las personas ilegales. Es que, sí, claro, cuando empiezas a escarbar, qué juego tan macabro en el que diseñamos un sistema de fronteras que, en cierto modo, ya define lo que es confiable y lo que no, porque sí, declara ilegal a personas que tendrían el derecho fundamental de desplazarse, por sí. el motivo que fueste. Yo la verdad es que odio hablar de la guerra o de como aquello lo único que le da derecho a alguien a migrar, porque si alguien quiere migrar debería poder hacerlo, Yo también. tenga Yo una guerra, estoy ¿no? contigo. Pero fíjate, entonces tenemos un sistema que primero declara como desconfiables a una gran parte de los seres humanos Sí. y luego genera entidades que deciden que si algo no es confiable no tienen acceso al sistema de crédito. Mm. Esto es una manera de atrapar a personas en un limbo legal y económico del que nunca pueden salir. Sí, sí, totalmente. Y además, bueno, esos son los actores financieros más legales y más tal, que no se desconfían. Pero
Tengo muy próximo a mí un caso de un inmigrante, de un niño que llegó sin padres aquí a Suecia en el 2015, cuando la Mm, gran crisis migratoria, ¿no? sí, Y son, bueno, llegó aquí con 15 años ya y son gente pues con otras necesidades. Pero, y como tú dices, donde los sistemas establecidos o los actores financieros establecidos no se fían de ellos. Y entonces, por lo que sea, necesita un crédito. Y ese crédito, como claro. no se lo dan los sistemas establecidos, sí se lo dan los sistemas más, pues los Pre- créditos del móvil, ¿no? Predatorios, ¿no? Los También. predatorios, con Sí. un tipo de interés del 16, 20%, 24%. Pero a quien socialmente le estamos penalizando es a este chaval. Porque, económicamente, por supuesto, pero además es él que hace cogiendo una deuda, es él el culpable que no la puede pagar. En vez de Sí. criminalizar a estos sistemas, aquí son totalmente legales, no lo sé cómo es en España, la verdad, pero a Ujú. estos actores que son totalmente predatorios y que están dando un crédito a sabiendas de que no van a poder pagarlo. Sí, de hecho, Porque el próximo paso es mm, que entonces se moviliza todo el aparato del Estado, cuando, claro. más o menos, cuando, no sé, cuando has llegado a un número de deuda, a un deuda y no la puedes pagar y empiezas a no pagar ni siquiera el interés, entonces se moviliza todo el aparato del Estado para, Sí. para quitar los pocos activos o las pocas pertenencias que tiene este chaval, para quitárselo y dárselo al predador. Efectivamente. De hecho, estuve mirando todo el sistema de tarjetas de crédito y la verdad es que la lógica de la tarjeta de crédito en Estados Unidos fue inventada por un diseño similar. Porque también utilizan estas distinciones entre compradores fiables y no fiables y es interesante porque las entidades prefieren a los no fiables. Porque pagan Porque, mayor tipo de interés. sí, porque entran en las curvas de interés compuesto exponencial por impago Sí, sí. y tienen como garantía al Estado para en último término garantizar Que cobran, que que van a retornan la. recibir la mayor parte. Y es claro, eso cuando lo ves cómo afecta a los sistemas de crédito de los estudiantes también Sí, para estudiar, sí, para sí, sí, acceder a los estudios universitarios, bueno, es que, sí. claro, esa es otra. Hablábamos de los mitos de la neutralidad. ¿Cuántos dispositivos como una tarjeta de crédito parecen neutrales, ¿no? Mm. Te dejo que te endeudes, pero por detrás tienen Sí, mecanismos estadísticos brutales para que de hecho no seas capaz de pagar. sí, sí, para que no seas capaz de pagar o para que estés constantemente pagando intereses, sí, sí, Mm. sí, no es, sí, es depredador y es lo que lleva a una esclavitud. O sea, ¿cuánta gente? El otro día leía, no me acuerdo exactamente de los números ahora, pero el otro día leía una estadísticas sobre el porcentaje de gente en los países europeos que está haciendo un trabajo que no les gusta. No me acuerdo exactamente los números, pero pasaba el 80%. No me sorprende nada. Eso es una esclavitud y lo tenemos que hacer Total. porque tenemos que pagar por la hipoteca para poder vivir o simplemente el alquiler, no ya una hipoteca. O sea, eso es Sí, un sistema moderno de esclavitud. Y claro, Dios, está atado ahí en que todos necesitamos ese dinero está creado por entes privados, los crean además con tipo de interés, lo crean de la nada, pero de la nada, te necesitan a ti, que vayas a la oficina del banco con una casa como activo colateral. Uy, perdona, espera, nada, perdona, no está te preocupes. el teléfono. Te necesitan a ti para poder crear dinero. Pero es en esa creación de dinero, en los intereses que tú le pagas por el dinero nuevo que han creado, donde ellos hacen su negocio, ¿no? Su beneficio. Ujú. Entonces, sí, no, 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 nos tienen atrapados ahí. El, Madre el- mía. el dinero, por ejemplo, el tema de Wordle. A ver, espera. El tema de Wordle. El dinero ahí se crea sin tipo de interés. ¿Por qué el dinero nuevo que lo crean de la nada hemos de pagar intereses por ello, por ejemplo? Como no me lo digas tú, Esther. O sea, te han necesitado a ti para crear nuevo dinero. No es que a nosotros nos venden los intereses diciendo, no, es que me estoy arriesgando porque este dinero que lo podría usar para otra Claro, cosa, me lo estoy arriesgando en ti. Y así nos han vendido el interés, pero el interés no es eso. No es eso. O sea, es dinero nuevo. No se están arriesgando en que lo van a perder, lo han creado de nuevo. Y de hecho, ahora, después de que los gobiernos y los bancos centrales salvaran a los bancos privados, ahora ya sabemos que no se están arriesgando para nada. total. Al Banco Es que Central y los esto gobiernos de, les salvan.
Esto del sistema de libre competencia, se habla mucho de la competencia económico-motor, pero es una competencia hackeada y absolutamente fraudulenta. A partir de ciertos umbrales de riqueza y de privilegio infraestructural, por así decirlo, dentro de estas redes monetarias, el riesgo prácticamente disminuye a cero. Sí, Eh, exactamente, Es exactamente, como, bueno, en fin, no exactamente. podríamos insistir hasta el infierno en todo lo mal que está esto, pero claro, una parte muy bonita y muy importante de tu libro son precisamente las iniciativas de resistencia y las cosas que se han hecho bien. Entonces vamos a pasar esa parte porque Sí, nos quedamos atrapados en sí, la... sí, Y sí, entonces, explicas en general que las monedas complementarias han surgido una respuesta a las limitaciones del sistema financiero y monetario convencional. sí, En tu libro hablas de muchas iniciativas, entre ellas la iniciativa de Demos, Democracia Económica en Moneda Social, que tuvo sí, lugar en Gran Canaria y que tenía un lema precioso, sí. que es Demos, da tanto como puedas recibir. Mm, ¿Podrías hablarnos un poco más de esta iniciativa para que nos hagamos una idea del cómo y el para qué de estas monedas alternativas? sí. A ver, hay muchos tipos de diseños monetarios, ¿no? Muchos. Ujú, Y muchos de ellos, o sea, y qué diseño monetario se acaba actualizando depende un poco de la posición social, o sea, la posición en el mapa social que ocupan los promotores, ¿no? Entonces, ujú, son ciudadanos, no es un ayuntamiento con capacidad de cargar ujú. tasas impositivas, por ejemplo, como era Wurgl, sino que son ciudadanos, ¿vale? Y entonces el tipo de diseño monetario es distinto, no puedes cobrar una tasa impositiva, no puedes forzar a nadie de ese modo, ¿no? Entonces, esos tipos de diseños monetarios se crean normalmente a lo largo de lo que se llaman em, crédito mutuo, ¿vale? Imagínate que tú, yo y todos los que nos están oyendo Ujú. decidimos crear una moneda social para Vale. para satisfacer nuestras necesidades económicas, o sea, lo que sea, nuestras necesidades, desde cuidar a los niños hasta aprender inglés, lo que sea, bailar flamenco, lo que sea. Cuando empezamos con cero, porque ese es, ¿no? Empezamos con cero porque no he vendido nada y no he comprado nada. Pero en el momento Ujú, que yo decido comprarte, yo qué sé, un libro o comprarte tus habilidades haciendo podcast porque necesito hacer otra cosa, yo qué sé, ujú, acordamos un precio de mi cuenta, que estaba a cero, sale ujú. pues, el precio que hayamos acordado, porque sea, yo qué sé, 10 euros, yo qué sé, lo que sea, ¿no? 10. Vale. En mi cuenta va a salir un -10, en tu cuenta va a salir un +10. Vale. ¿Eh? Yo a ti no te debo nada. Tú ya tienes 10, lo que sea que hayamos llamado a esta moneda, ya tienes 10 con la que puedes pagar otra cosa. Yo me comprometo a ofrecer a esta comunidad que somos todos, ofrecer bienes o servicios por ese valor. ¿Vale? Esa es la línea, la lógica de este tipo de monedas. Ahora, Demos hace una cosa más. Demos dice, bueno, vamos a crear ese dinero, esa cantidad de dinero, pero en vez de crearlo cada uno, que lo creas, pues como hemos hecho tú y yo, lo pones en las cuentas individuales, lo vamos a poner en una cuenta como colectiva, ¿vale? Y entonces estamos todos a cero, Sí. pero le hemos puesto la cuenta colectiva. Y ahora lo vamos introduciendo en la economía una vez al mes, pagando una especie de salario básico universal, ¿vale? Y entonces tú ahora lo recibes, ese salario básico universal lo puedes gastar en los mercados que tienes, que organiza Mercademos, o sea, los Mercademos, que organiza bueno, pues el colectivo, y tú puedes ofrecer también bienes y servicios en ese mercado. Y al final de mes, pues se ve lo que has gastado, lo que has producido, porque también has ganado, ¿no? De otra gente que te ha comprado y te ha vendido, y en función a eso, ellos miran a ver si eres una persona o sea, que haces por la comunidad o que solamente vas y coges y coges y coges, y deciden el valor de tu salario básico universal al mes siguiente. Entonces, todo el mundo tiene un sueldo básico universal, pero el nivel del sueldo depende de cuánto hayas contribuido a la comunidad. Qué fuerte. ¿Me O sea, explico? digamos, vale, entonces ese salario básico fluctuaría Sí. y O se sea, tú, quedaría, pero ¿y podría llegar a desaparecer? no, en ese nivel tienen un mínimo salario básico. Tienen Y un lo mínimo, ven como, vale. esto sale de una iniciativa de los indignados en la plaza allá, en las plazas de Gran Canaria. Y Ujú, bueno, pues ya sabes, los indignados y toman la plaza y están ahí sentados y discutiendo. Y una de las utopías o de los sueños que discuten es el salario básico universal. Y en vez claro. de esperar a que se lo monten,
Y se lo esperar, pues ya ves lo que estamos esperando todavía, que yo eh, creo que eso tendría que ser, es un derecho humano, pero bueno, ya es otra discusión. Pues uno de ellos es programador y se pone a programar la plataforma que haga que esto sea posible. Pues es todo dinero digital, no es papeles. Plataforma que haga los cálculos automáticos y que vea pues cuánto has vendido tú y cuánto has comprado, o sea, cuánto has ofrecido y cuánto has cogido, y en base a eso se calcula el salario básico universal. claro, de hecho, el capítulo 7 de tu libro está dedicado a la defensa de la renta básica universal, Mm, si no me equivoco. Y ahora, y me parece relevante porque normalmente yo en mi cabeza desvinculaba en cierto modo el problema de la renta básica, que la asimilaba simplemente, bueno, al paradigma monetario convencional, es decir, extraer del actual sistema de crédito básico para todas las personas por el mero hecho de ser personas. sí, Pero claro, tú lo planteas desde estas dinámicas y estrategias monetarias. Entonces, sí. ¿qué es lo que añade la inteligencia monetaria al problema de la renta básica, a la manera de entenderla? Mira, una eh, de las primeras críticas que recibo cuando hablo del salario básico universal, tanto de estudiantes como de no estudiantes, es ¿y cómo se va a financiar? ¿Vale? Sí, Porque tenemos la idea, sí, por el conocimiento que existe actualmente equivocado del dinero, y tenemos la idea de que el dinero primero, y de los es gobiernos finito. primero tienen que recolectar impuestos, ver cuánto dinero tenemos y en base a eso, pues pagar las escuelas, pagar los hospitales y pagar la renta básica universal. Y entonces no puede haber dinero para todo. ¿Vale? Claro, Así es como pensamos. Pero cuando te das cuenta de que el dinero se crea, de que no está ahí y es lo que hay y ya está, sino que el dinero sí, se sí, crea, pues claro, entonces ves, dices, no, de hecho, en la pandemia se vio muy claro, sobre todo, a ver, sí, España es parte del euro, luego es distinto, sí, pero por ejemplo en Suecia, que tenemos nuestro Banco Central, el Banco Central creó dinero, se introduce pues de la forma que se introdujo y después se colectan los impuestos. No hace sí, falta recolectar impuestos para financiar obras de infraestructura o a hospitales, sino que el dinero primero se ha de introducir para que después la gente pueda pagar impuestos. Y entonces te cambia todo, y a tu pregunta de cómo se asocia el salario básico universal, por ejemplo, ujú, al diseño monetario. En Suecia, sí, y todo el dinero que se introdujo, todo el dinero nuevo que creó el Banco Central, que se introdujo durante la pandemia pues para mantener la economía más o menos a flote, en vez de introducirse a través de pagar a las grandes corporaciones y a los bancos y a los distintos actores, se hubiera introducido como un pago de una vez a cada ciudadano, cada uno de nosotros habríamos recibido unos 15.000 euros. wow, Exactamente. Si durante la crisis del 2008, en vez de ir a salvar a los bancos, se hubiera ujú, pagado a la gente que estaba no pudiendo pagar la hipoteca, o a todos nosotros, habría ya. bueno, no sé si estoy especulando, ¿no? Pero las Pero a consecuencias ver, han sido muy distintas. pero yo creo que no es ninguna especulación, porque si de nuevo los bienes necesarios para la supervivencia dependen directamente del trabajo de las personas, o sea, claro, aquí al final el debate central de todo lo que estamos discutiendo es cómo lograr que el trabajo digno se canalice en bienestar social y Exacto. cómo hacer que el dinero no evite eso. Mm, Porque incluso creo que en términos de dignidad social podría haber mucho trabajo que tuviese una repercusión básicamente de interés público. O mm, sea, es que hay un abanico de posibilidades inmensos de lo que se puede hacer sí, coordinando un sistema monetario distinto y una forma distinta de gobernar el trabajo, porque sí, hay que decirlo. sí, 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 pues, pero retomando un elemento, este, perdona, que habías dicho, precisamente has mencionado el Banco Central Europeo que tenéis allí, o sea, el Banco Central que tenéis allí y luego el Banco Central Europeo, por ejemplo. Y esto es una parte del conflicto, qué tipo de conflictos se pueden llegar a encontrar estas dinámicas. Es decir, yo propongo a la gente del observatorio de la UCM, venga, animémonos, vamos a impulsar una moneda en la Universidad Complutense, sí, se extiende a la Universidad Autónoma, se extiende a todas las públicas que están siendo miserablemente amenazadas por la comunidad. Bueno, en general, que estamos en una crisis en las universidades madrileñas tremenda, y en la Complutense más, y lo digo sí, aquí para que todo el mundo se entere. Y entonces empieza a tener mucho éxito. Y dicen en los institutos, pues venga, nosotros también, y en los hospitales, nosotros también.
y empieza a haber una red de instituciones públicas vinculadas a una moneda que contradicen los intereses y las estas legales que plantea en qué momento dice el Banco Central Europeo, oigan, lo que pasó en World, os estáis pasando de listos. Muy buena pregunta. No lo sé, No sabemos, ¿no? no lo sé. Yo quiero creer, pero igual es la optimista en mí, pero yo quiero creer que no estamos en la Europa de los años 30. No es Hitler, o sea, la Europa de los años 30 Sí, es Hitler votando, o sea, sí que es sí, cierto que hay no hay más. muchas far rights, hay mucho, pero no sé, Hay más, hay más. sí. Claro, no, obviamente, esto no es en ningún caso una imputación al proyecto y a la tesis fundamental. Es, de alguna manera, ver la fuerza democrática y la Sí. fuerza social que necesitan este tipo de iniciativas, no solamente para triunfar, sino para que no mueran de éxito. Claro, pues estas dinámicas podrían tener repercusiones tan buenas que se convirtiesen en una amenaza. Y claro, Sí. y me interesaba pues eso, preguntarte por qué tipos de conflictos has visto tú que han chocado, digamos, cuáles han sido los principales obstáculos con los que se han chocado estas Pues, dinámicas. pues obstáculos sí, puntos de conflicto, de tensión, Ujú, uno es la integración, por ejemplo, con el caso de Sardex en Italia, en ujú, Cerdeña, se dice en castellano, en Cerdeña. Es una moneda creada por, un poco como la que hemos explicado antes de explicar la de Demos, o sea, donde es una ujú, moneda creada por un montón de negocios pequeñitos y ujú. medianos de la isla, unos 4.000 más o menos, y que la crean al comerciar entre ellos, ¿vale? Y entonces lo que hacen es que se ha visto durante la crisis y que son negocios que son mucho más resilientes. No se fuerzan a ir a bancarrota cuando no hay dinero convencional porque pueden seguir comprando y vendiendo en dinero complementario, ¿no? En Sardex. Sí, Ahora, uno de los problemas que están teniendo y que yo creo que es bastante serio, es serio porque hace que no puedan crecer y expandirse más, es la integración con las instituciones establecidas, ¿no? Por ejemplo, el tema de impuestos. claro. Entonces, yo compro el IVA. Yo compro y se me carga un IVA y vendo y cargo un IVA, pero el sistema impositivo italiano no quiere ver, no quiere hacer las cuentas de ese IVA. Se cuenta como si Ujú, hayas vendido en euros y comprado en euros. O sea, tienes que seguir claro. haciendo, por ejemplo, ese es uno de los temas que tendría que reconocerse a nivel así. Sí, de Eh, cómo encajarlo con el sistema fiscal del país, para que Exacto. no se convierta en una dinámica a lo mejor predatoria o Sí, evasiva de impuestos o algo así. No, y sobre predatoria todo sería para en este atraer caso. también actores más grandes. Claro. O sea, por ejemplo, en Ajá. Cerdeña, o sea, pues la energía, por ejemplo, el sector energético, ahora mismo no me acuerdo si era exactamente la energía, pero mientras que hay muchos actores pequeñitos y medianos Sí, y en sí. la variedad hay también fuerza, em, hay algunos actores que por la naturaleza de la actividad económica que hacen, pues la energía, va a haber solamente uno. Y si ellos no pueden desgravarse los impuestos que han pagado, porque los han pagado o sea, si ellos tienen que pagar los impuestos que han pagado en moneda local, lo Ujú, tienen que pagar en euros, que es lo que les pasa en Cerdeña, pues no se van a asociar. No te van a aceptar el pago de la energía en moneda local. claro, vale. Es para Pues atraer o sea, para atraer actores que hagan la economía de verdadmente variada, que de verdad cubra las necesidades del territorio. claro, entiendo. Y hablando de necesidades del territorio y dando pie a la última parte de este fantástico diálogo, quería preguntarte, vamos, me gustaría entender, de alguna manera, has tratado muchas experiencias en tu libro, hablas, pues a quien quiera, la última parte es fantástica por cómo la vas narrando, hablas de Vilabat, de Turuta en Barcelona, Vilabat cerca también en Cataluña, de Plastic Bank, iniciativas para que los residuos plásticos se conviertan en liquidez, para que sean interesantes. Mi pregunta, en cierto modo, en este sentido es, ya hemos aclarado de que no hay una incertidumbre, en cierto modo, de cómo reaccionaría una institución como el Banco Central Europeo. Sí, Hay ciertos obstáculos en el ensamblaje de entidades más grandes, más allá del mercado local, ¿no? sí, sí. Pero la cuestión es para conjugarlo y hablar ya de la relación entre estas propuestas y el decrecimiento. En el decrecimiento se pone mucho el enfoque en la necesidad de
reorganizar el modo de producción Sí. para, digamos, aquellas producciones que se hacen con un interés puramente especulativo y que tienen un impacto ambiental muy alto sean desplazadas por aquella modo, por la producción de lo necesario para vivir, que es un elemento muy tangencial de lo que venimos hablando. Mm. Entonces, ¿cómo ves, digamos, cuál sería la relación entre la crítica al sistema monetario y al sistema productivo? Es decir, ¿en qué medida depende la eficacia de un nuevo sistema monetario de la eficiencia de un modelo productivo o al revés? ¿Tendría sentido hablar de un cambio de modelo productivo sin modificar el sistema monetario? No. No. Yo creo que van asociados, o sea, van totalmente asociados. El sistema monetario actual, lo que como premia sectores especulativos, la Mm. vivienda. O sea, que se han convertido, es una necesidad humana, pero se han convertido también en un activo de especulación. Premia grandes movimientos de capital, lo cual hace que las regiones periféricas se queden sin dinero, porque el capital va a los centros económicos, ¿no? Sí, Todo esto. Entonces, para cambiar premia, pues eso, las globales, los supply chain, los global supply chains, las cadenas sí, las de, cadenas de valor. Las gracias, cadenas de valor, sí. globales, ¿no? Entonces, Mm. premia todo esto. Mientras, y es así, o sea, el sistema monetario hace que eso funcione, o sea, promueve ese tipo de organización. Entonces, Ujú. las monedas complementarias lo que hacen es decir, a ver, este dinero no puede salir de este territorio. No sale. Vale, No vale, sale porque el que se usa en Barcelona no se acepta en Madrid. vale. Y eso está bien. Mucha gente dice, es que claro, entonces no puedo comprar en Madrid, yo quiero ir a Madrid. Pero vale, pues usa otra moneda para ir a Madrid. Pero eso hace bien porque hace que ese dinero, esa infraestructura, ese agua, Sí. corra en el territorio. Claro. Y que no haya Y ahí fuga se de monte, capitales tampoco, ¿no? perdón, Que no haya fuga de capitales. claro, no haya fuga de capitales, que ese dinero de verdad funcione para las necesidades de ese territorio y no para las necesidades de actores globales. Sí. Lo que yo veo, yo trabajo mucho en comunidades en Kenia, he trabajado mucho montando monedas complementarias en Kenia, y lo que hacen Ujú. es que empiezan a darse cuenta de cuáles son las necesidades, ya no trabajan para conseguir un dinero que te viene de fuera, sino que ahora, y que, pues, igual hacían bienes y producían cosas que se vendían fuera para poder conseguir dinero de fuera, sino que ahora se empiezan a dar cuenta de que, hombre, nosotros producimos el dinero, las cosas que necesitamos, que tú estás comprando de fuera, resulta que te la puedo hacer yo, pues produzcamos cosas que nos valgan aquí. Entonces lo que haces es acortar primero las cadenas de valor, pero otro es que tienes una economía que se está volviendo a producir lo que de verdad necesita la gente Vale. y no lo que Entonces, necesitan los grandes poderes financieros. entonces, de cara, por ejemplo, a la promoción de la transición, he empezado, si te acuerdas, he empezado la entrevista diciendo que hablábamos mucho de la matriz energética, de las cuestiones de la corrupción, del greenwashing, y que se habla un poco de la matriz monetaria para Mm, pensar la transición mm. ecosocial. Entonces, a ti, en un hipotético mundo, Esther, en el que te declaren ministra de la moneda de la transición ecosocial, por fin, ¿qué es lo que haces con tu sistema de moneda para Yo favorecerlo? montaría o sea, si pudiera soñar, Sí, sueña, sueña, sueña. Que aquí no, no te cobramos por yo soñar. montaría una especie de jerarquía de distintas monedas. Hace Ajá. falta una moneda, por ejemplo, a nivel global, porque Ujú. aquí no vamos a poder, yo qué sé, producir tránsito, yo qué sé, ¿no? No vamos a Sí, poder producir todo, no, autosuficiente. No es una llamada a la autosuficiencia. vale. Ya, igual hace falta una moneda global, que, Ujú. que no esté, que yo no la conectaría a un país como la actual, o sea, ni como la actual dólar. Que no tuviese un lugar hiperprivilegiado No, como sucede no, actualmente con Estados Unidos, con Estados Unidos. básicamente. Después crearía una moneda a nivel de territorios grandes, pues el euro, porque hace Ujú. falta. O sea, yo vivo en Suecia y voy a España, o sea, bueno, pero vivo en Francia, voy a España y poder, o sea, hacer cosas, transacciones, compramos cosas de España en transacciones Ujú. internacionales. Otra moneda a nivel nacional. O sea, volver a reinstituir la peseta, el franco, el marco, la lira, porque cada territorio tiene sus necesidades. Las necesidades económicas de Alemania no tienen que ver para nada con las necesidades económicas de España. Y entonces las políticas monetarias que se hacen para la moneda, para el euro o para la moneda en Alemania y para adaptarse a las necesidades económicas de Alemania, tienen que ser distintas que las políticas monetarias de un territorio como España.
o como entonces, otro a nivel nacional. Otro a nivel, si quieres, regional, pues una para Cataluña, otra para la Comunidad de Madrid, otra para, yo qué sé, Andalucía. Otro a nivel de ciudad, porque la quieren, porque esa ciudad tiene un objetivo de ser neutral de Ujú, carbono para el 2030. Pues vamos a hacer una moneda que promueva comportamientos ecológicos o de ahorro energético, yo qué sé. Y entonces, sabiendo que el dinero no es neutral y que lo puedes diseñar para promover determinados comportamientos, ujú. pues tener dineros a tantas escalas como necesites para promover esos comportamientos. Si Ok. necesitas, ¿me entiendes? Sí, sí, perfectamente. Entonces, lo que veo es que estamos haciendo una jerarquía monetaria en cierto modo, aunque no es tan jerárquica, ¿no? Sino un multinivel, Sí, distintos multinivel. estratos monetarios donde se controle con cada tipo de moneda cómo se relacionan esos estratos entre sí. Exacto. Para evitar, es verdad que el global, yo creo que le habría que meterle ahí un límite importante, no vaya a ser que lo que sigamos necesitando es Sí, minerales para alimentar el boom tecnológico hasta el infinito, ¿no? sí, sí, sí. Y vale, entonces, podríamos decir que el decrecimiento en relación con este nuevo sistema monetario tendría que verse a todos los estratos, ¿no? Pues esto me encantaría pensarlo contigo, la verdad. Que- Sí, yo el decrecimiento, como lo he visto en relación a las monedas, ha sido, bueno, pues Ujú, una vez que localizas la moneda a un territorio mucho más pequeño, ahí ya estás acortando las cadenas de valor. Ya claro, no, por ejemplo, que los tomates no vengan sí, de Andalucía cuando los podéis producir en Madrid, por ejemplo. claro. Y ya las estás acortando, ¿no? Ujú, Estás además haciendo, promoviendo aparatos productivos que sí, lleven a las regiones a ser un poquito más autosuficientes. Mm, claro. Y por Pero contextualizar un poco, porque precisamente de cara al decrecimiento de lo que hablamos, hay un elemento muy importante también. El decrecimiento a veces se entiende como simplemente en términos de reducción de la base material y energética de la sociedad. Pero mm, hay mucho énfasis en decir que en realidad lo que defiende el decrecimiento no es solamente la reducción de esta base material y energética, que en términos netos se tiene que reducir, sino también una mutación de la sí, forma del metabolismo social. Es decir, no vamos a un metabolismo más pequeño, sí. lo cual, cuando tiende al crecimiento, es simplemente dar marcha atrás y volver a reiniciar el ciclo, si tiende automáticamente al crecimiento, sino precisamente mutarlo Disminuir. para cortocircuitar la tendencia compulsiva del capital del Sí, crecimiento sí, sí, sí. que se alimenta de todos estos circuitos monetarios de los que estamos hablando. Entonces, claro, sería muy interesante porque yo, gracias a tu libro, he visto con muchísima claridad la necesidad de entroncar y de pensar, de nunca dejar fuera de las propuestas concretas del decrecimiento qué tipo de sistema monetario llevan aparejados. Ujú, Porque muchas veces se ha puesto mucho el acento en los flujos biofísicos, es decir, de la tradición de la economía ecológica, que ha prestado mucha atención a de qué manera el dinero canaliza el proceso de circulación que va desde el sector primario hasta la gestión de los residuos, mm. ¿no? Desde la extracción de naturaleza. Pero es verdad que creo que ahí en gran medida hay muchos elementos que siguen aceptando esa neutralidad epistémica o sea, esa neutralidad del dinero que hemos hablado El al dinero. principio. Sí, 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 como si fuera un ente que no influye en la forma del sistema económico cuando, Claro, cuando está influyendo. pues entonces, Simplemente un ejemplo sí, como un tema favorito. Bueno, no sé si hay tiempo. sí, sí, hay tiempo, hay tiempo, hay Vale. tiempo. Un tema Tenemos favorito es el seis del. minutos, 6 minutos. Sí, Vale. Pues el del salario básico universal. Es la un tema renta, sí. favorito. La renta básica universal. Ujú, Hay un montón de pilotos que se han hecho en el mundo o sea, y lo que nos están mostrando es que la gente sí. cambia su comportamiento, que se educan, se reeducan, van y se quieren reeducar, que se involucran mucho más en la sociedad civil, que ayudan Ujú, al vecino, bueno, un montón de cosas que son mucho más economías del cuidado, o sea, lo que sí. llamaríamos economías del cuidado, procesos culturales, y eso es tiempo que se quita de consumir otro tipo de cosas y de trabajar para producir cosas que solamente son para consumir materiales. Claro. Sí, sí, que es el círculo infinito de la insatisfacción. Exacto. Entonces, si Ujú, ya simplemente cambias la forma en que el dinero se introduce a la economía, ujú, en introducirlo a través de compras de pisos, que siguen subiendo
lo introduces simplemente satisfaciendo lo que yo creo que es un derecho universal, o sea, un derecho humano, el que todo el mundo tenga la posibilidad de vivir una vida digna. Solamente pagando eso, cambias el comportamiento individual y con ello igual, o sea, seguro, las dinámicas sociales, las socioeconómicas, ¿no? Claro. Y eso yo quiero creer que va a llevar a una economía, donde, o sea, a un sistema económico donde no requiere tantos recursos materiales ni energéticos. Claro, no, ese es otro el elemento central. Además, hay muchos, se ve de nuevo que muchos gastos, digamos, orientados de capital a la reproducción, al incremento del valor, no tienen una traducción directa en el bienestar de la población. Y el ejemplo masivo podría ser también el hecho de que más construcción en vivienda no significa mayor accesibilidad de la vivienda a la población, que eso es la que nos quieren colar aquí ahora de, hay problemas de vivienda, construimos más. Vale, es como firmas un nuevo pelotazo y sigue sin modificar las reglas que definen la accesibilidad a la vivienda. Pero, o bueno, o también el sistema sanitario, pero justamente hablabas del sistema de viviendas y tenemos aquí un comentario en chat que creo que está bien, te lo voy a Sí, leer, sí. de uno de nuestros amigos y compañeros, nuestro astrofísico de confianza, Eloy Sanz, Eloy Peña, perdón, que es, ¿qué opinión tienes de las cooperativas de viviendas? ¿Son viables? ¿Hay alternativas mejores? ¿Deberíamos superar el paradigma aspiracional de ser propietarias? ¿Cómo deberíamos enfrentarnos a la necesidad de las hipotecas? Es decir, de alguna Wow. manera, sí, es un temazo. Es un temazo, es un temazo. También, si yo pudiera soñar, Sí, si yo pudiera soñar, el ideal sería no tener necesidad de tener que ser propietarios, sino que claro. esto o sea, es una necesidad básica, humana. Ujú. Igual que es el agua, igual que es la salud, igual es que es la educación, tendría que ser que la comunidad proveyera eh, por ello. Pero ahí sé que estoy soñando, ¿no? Entonces, no sé si le he Bueno. contestado al astrofísico, pero Bueno, claro, en cierto modo, lo que se está viendo es cómo el acceso al crédito está aquí mediado por la propiedad y por la acumulación de sí, viviendas. claro, sí. Entonces, que es directamente uno de los aspectos de los que hemos venido hablando. Sí. Eh, pues Esther, la última pregunta que quiero hacerte ya para concluir es si quisiésemos seguir indagando en estos temas, si quisiésemos seguir profundizando, nos recomendarías, ¿con quién nos recomendarías hablar para que Mira, invitásemos a este? Sí. hay un libro que me encantó, que salió ya no el año pasado, sino el anterior, en el 2023, a finales del 2023. Me encantó porque una de las luchas en este tema es exactamente como hemos empezado, en que la gente se cree que sabe de dinero, pero no saben de dinero. No, hay muchos Ujú, mitos y tal. Y este libro me encantó porque a través de la historia, desde las colonias en Estados Unidos, a través de la historia de Estados Unidos, desde las colonias hasta los 70, ujú, hasta el Green New Deal, ujú. eh, nos muestra cómo en la situación actual de total ignorancia monetaria es un paréntesis en la historia Mira. y cómo muchas de estas iniciativas eh, en aquella época pues eran las monedas de las colonias o las monedas hechas por un grupo de ciudadanos o lo que sea, cómo actúan como escuelas monetarias, donde hace que la gente mm, sepa de dinero suficientemente como para poder poner demandas a sus políticos para que creen el dinero para determinada cosa o de determinada forma o de tal. Y, y a mí ese libro me dio mucha, o sea, digo, hablamos de las monedas ¿Y locales cómo como se una llama el libro, alternativa, perdona? ¿Cómo perdón, se llama el libro, Esther? él se llama Jacob Feining y el libro tiene un nombre larguísimo, espera, el libro te lo voy a tener que buscar. Se llama The Conscious, espera, Jacob Feining, te lo busco. Moral Economies of Money, son las economías Moral morales del Economics. dinero. Mira, esto me recuerda bueno, hay E.P. Thompson de referencia, como siempre. Bueno, Sí, de los temas de la economía moral, que es otro tema fascinante sí, de cómo ha sí. jugado la economía un rol moralizante a lo largo de la historia y cómo vivimos una de las pocas etapas en las que en que el comportamiento egoísta no solamente es tolerado, sino laureado. Sí, exacto, es laureado. Ahora, A pesar de sí. que es lo menos, o sea, hay un libro recientemente que me leí hace un par de meses de Bregman Rutger,
Ujú. el historiador, filósofo Sí, holandés que ha qué escrito sobre serie. salario básico universal, entre otros, Ujú. lo que se llama Humankind, no sé cómo la traducción en Ok. castellano. Bueno, So, pues, Pues también donde reta, o sea, con mucha investigación y de una forma muy accesible, o sea, no está escrito en plan, sino muy accesible, donde reta sí. justamente eso, el taking for granted, lo que asumimos, ¿no? Ujú. De que somos inherentemente egoístas. Y tanto a nivel fisiológico como biológico, como de psicología social, como tal, te dice, mira, ves cómo no somos gordos. Total. Mm. Sí. Joder, pues Esther, joder, muchísimas gracias por este diálogo. Muchísimas gracias por el libro. La verdad es que es una entrada maravillosa. Tenemos que conseguir traducirlo sea como sea, porque es una Ya. entrada maravillosa a los debates, al rol que debe jugar el dinero. Y al fin y al cabo, o sea, muchas gracias porque se habla muchas veces de este, del problema de los imaginarios o de la imaginación, de las pocas vías posibles que tenemos. Y tu libro consigue completamente demostrar el argumento de que el dinero en sí no debe ser concebido como la raíz de todos nuestros males, sino que hay muchas formas y muchas estrategias para convertirlo en uno de nuestros grandes aliados. Mm. Muchas Sí. gracias. Pues Un resumen muchas gracias. fantástico. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Esther. Y aquí cortamos. Y nada, y muchas gracias a todo el mundo que nos haya seguido hasta aquí. Un abrazo y hasta la próxima.